Gracias, hermana Sio. Eh, eh, Pucha, qué decir. Dios es con nosotros y creo que todo lo que se dijo en la oración, tengo fe de que Dios obrará. A veces nosotros nos desanimamos eh, por el tiempo, pero para Él el tiempo es un suspiro, un día son 1000 años, como dice la Escritura. Él tiene todo hecho de tal forma que cae en su momento, lugar y tiempo exacto. Así que creo con fe que Dios va a obrar en esas oraciones maravillosas. Tenemos fe de que Dios va a hacer su voluntad. Y muchas veces yo también, uno sabe que uno tiene que dejar todo en las manos de Dios su voluntad, pero también uno tiene que poner un granito de uno y decir, Dios lo va a hacer, porque tiene que actuar nuestra fe, ¿cierto? La fe es la que va a mover montañas, pero es una fe sobrenatural. Así que tenemos que salirnos un poquito de nuestra zona de confort y orar un poquito más y tener más fe y hacer que crezca más para que así Dios pueda obrar con más prontitud. Amén. Bueno, hoy día me toca nuevamente lo que es el devocional. Doy gracias a Dios por eso, porque desde que comenzó este Zoom se me ha considerado varias veces, muchas veces. Agradezco a Juanito por la fidelidad a cada uno. Y es una bendición cada vez que me puedo conectar, que puedo también trabajar un poquito en lo que es el Señor, y también me da la instancia para escudriñar, para orar, para dedicarme, para buscarle y así sentir también esa maravillosa, la palabra, porque no es tan solamente que uno se para aquí, o sea, se gane aquí y empiece a hablar, no, todos los que hablamos aquí tenemos que orar, tenemos que buscar, tenemos que escudriñar. Entonces cuando hacemos eso también nos conectamos más con Dios, y eso es lo maravilloso. Amén. Bueno, el día de hoy, el devocional, como ustedes lo vieron, aquellos que lo visualizaron en el afiche que subieron, tiene un lema, un tema que se llama un enfoque diferente. Amén. Y este devocional tiene que ver principalmente con un hecho que ocurrió en uno de los evangelios. Ya prontamente estaremos hablando un poquito de eso en unas sesiones que vienen. Me quiero adelantar, me quiero hacer un spoiler, pero que, que Dios nos va a ir enseñando un poquito respecto de esto, pero tiene que ver en uno de los evangelios, y vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 3, versículo 1 al 5. Marcos capítulo 3, versículo 1 al 5. Esto voy a leer lo que es la versión Reina Valera 1960. Y dice la palabra: en el nombre del Señor Jesús. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, hablando de Jesús: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada. Amén. Y vamos a leer leímos un relato que está en el libro de Marcos capítulo 3, pero que también está expuesto en dos de los evangelios, que son Mateo capítulo 12, versículo 9 al 14, y Lucas capítulo 6, versículo 6 al 11, donde también se menciona este relato, el cual es un relato que sucede en el tiempo de Jesús, en el que Jesús enseñaba, en el que Jesús predicaba. Recuerde que él andaba por distintos lugares, entre ellos Galilea, predicando,
enseñando, haciendo sanidades, milagros, y también en la misión que él tenía, que era de encontrar a sus discípulos, de predicar este evangelio o esta buena nueva a los pobres, a los quebrantados de corazón, a aquellos que tenían necesidad. Era Jesús en este tiempo. Y dice la Escritura que se encontraba en Capernaum, según Marcos capítulo 1, versículo 21, en los días de reposo. Si usted no sabe lo que son los días de reposo, podemos remontarnos al libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 2, donde nos habla respecto de la creación y donde nos habla que Dios creó los cielos y la tierra durante 6 días y en el séptimo día Dios descansó. Amén. Y este reposo fue tomado por los judíos y fue instaurado en el libro de Éxodo capítulo 31, versículo 12, como un pacto entre Dios y el pueblo de Israel, en honor de Dios, donde cuando existieran los días de reposo, se dejaría de trabajar, no se labraría la tierra y se concentraría en la adoración a Dios. Amén. Y existen varias fiestas en las cuales también están puestos estos días de reposo. Hay 7 fiestas muy famosas que se relacionan con el pueblo de Israel. Pero se encontraba viendo el contexto en los días el día de reposo, y después de pasar, como yo les decía, varias situaciones, milagros, sanidad, entre todo eso, ocurre un hecho que produce una gran controversia en lo que tiene que ver con el pueblo judío y lo que tiene que ver con Jesús. Y este hecho es que Dios o Jesús comienza a obrar en el día de reposo. ¿Amén? Entonces, veamos un poquito lo que nosotros leímos, ¿cierto? Dice Marcos capítulo 3, entró Jesús en la sinagoga, había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Primero tenemos a Jesús otra vez en la sinagoga, ¿ya? Porque lo dice en este caso el Evangelio, e incluso Lucas enseña que o indica que él estaba enseñando en el libro de Lucas. Si usted lee Mateo, lee Marcos y lee Lucas, Lucas le dice, él está enseñando. Cuando él entra a la sinagoga, él enseña. Si usted no sabe lo que es una sinagoga, bueno, una sinagoga es un lugar de encuentro donde varios doctos de la ley, fariseos, escribas, personas importantes se reunían para enseñar, hablar respecto del Talmud, hablar respecto de la Torá y, y, bueno, tratar distintas cuestiones, tanto políticas como sociales, como religiosas. Eran también construcciones, ¿ya? De hecho, sinagoga significa casa de la asamblea, por si usted no lo sabía. Y aquí también, aparte de que Jesús estaba aquí y estaba enseñando, también había un hombre, y ese hombre tenía una particularidad, que era un hombre que tenía una enfermedad, que era la mano seca. Ahora, buscando por internet y todo eso, la verdad, esto corresponde a un tipo de parálisis que se habla, esto de tener la mano seca. Y tenía esta enfermedad, y estaba Jesús, pero también habían otras personas que habla la Escritura. Y esta Escritura nos habla respecto de que habían unos fariseos. Nosotros sabemos quiénes somos los fariseos, grandes personajes de la Biblia que fueron contrarios muchas veces contra Dios, contrarios a la voluntad del Señor. Y estos fariseos, bueno, fueron un movimiento político religioso perteneciente al judaísmo, surgió entre el 586 y 536, nosotros los conocemos, en la Escritura se ha hablado muchas veces de ellos, un grupo con bastante influencia dentro de la religión, lo que tiene que ver la religión judía, o eran hombres dedicados a los negocios, relaciones sociales,
y, y también la política en lo que tenía que ver con el pueblo judío. Pero según Marcos, según Mateos y según Lucas, en los evangelios, los tres concuerdan con que estos hombres, en este hecho específico, acechaban a Jesús con el fin de acusarle. Amén. Ellos esperaban que él hiciera un milagro. Ahora usted quizá dirá, pucha, yo espero que Jesús haga un milagro para poder ver algo maravilloso, algo precioso, algo que quizás nunca he visto, o quizá algunos lo han visto y poder volver a verlo. Pero ellos no, ellos esperaban que Dios hiciera un milagro para poder acusarlo. Su mentalidad estaba concentrada, enfocada en acusar al Señor, en buscar algo distinto a lo que deberían haber estado haciendo dentro de la congregación, dentro de la sinagoga. Amén. Querían pruebas y necesitaban acusarlo. Y más aún, pruebas para acusarlo de obrar en el día que Dios mismo creó o Dios mismo instauró, como nosotros dijimos anteriormente en el libro de Éxodo capítulo 31. ¿Ya? Ahora, pero ¿cuál es la importancia de que esto haya sucedido en el día de reposo? No sé si, como yo le explicaba, bueno, los días de reposo en la antigüedad fueron generalmente instaurados en lo que es Levítico. Aparte de los sábados semanales, que eso nos figura en Levíticos capítulo 23, versículo 3, si usted lo quiere anotar, la Torá menciona que había 7 sábados ceremoniales por año, diseminados a lo largo del calendario. Primero y segundo, los días primero y último de la fiesta de los panes sin levadura. Eso es Levíticos capítulo 23, del 7 y 8. En el Shavuot, en Levíticos capítulo 23, versículo 21. El primer día del séptimo mes, en Levíticos 23, versículo 24. En el día de la expiación, Levíticos 23, 27. Y sexto y séptimo, los días primero y último de la fiesta de Sucot, en Levíticos 23, 34 al 36. Aquí hay muchos ejemplos de cuándo hubieron en este caso días de reposo, ¿cierto? Los sábados también ceremoniales podían caer en cualquier día de la semana y de vez en cuando coincidían con el mismo sábado semanal. Además de los sábados semanales y anuales, cada 7 años, yo le estoy hablando un poquito de la importancia del día del reposo, ¿ya? Además de los sábados semanales y anuales, cada 7 años había un año sabático, durante el cual no se trabajaba la tierra, como lo dice en el mismo libro, en el capítulo 25, 3 al 7. Y aparte de todo esto, para que usted se dé cuenta que le encantaba reposar a los judíos, cada 50 años se proclamaba un jubileo que duraba un año. Amén. Durante el cual había muchas particularidades, aparte de que descansaba, la adoración a Dios, las propiedades se volvían a sus dueños originales. O sea, si usted compraba una propiedad a un judío, en ese año jubileo se devolvía a su dueño original. Los hombres dejaban de trabajar las tierras, etc. Por lo que para el judío ortodoxo, para el fariseo, para el escriba, para el hombre docto en la ley, el día de reposo tenía una importancia absoluta. O sea, en la mayoría del pueblo judío era muy importante. Ahora, Jesús es encontrado en el relato que acabamos de leer en una situación dentro de los evangelios y en varias situaciones, mejor dicho, ocasionando situaciones controversiales respecto del día de reposo. Tales como, te dirá, Marcos capítulo 2, versículo 23, nos dice que los discípulos estaban arrancando las espigas del trigo. Ellos estaban trabajando ¿en qué día? En el día de reposo. Amén. Lucas capítulo 13, versículo 10 al 17, nos habla de que Dios sanó a una mujer, la cual llevaba 18 años enferma
y dice que esto era ocasionado por un demonio, y estaba encorvada. No sé si usted recuerda esa escritura. Juan capítulo 5, versículo 10, nos habla respecto del paralítico de Betesda, 38 años enfermo, hermanos. 38 años. Que Dios, cuando lo vio acostado, tuvo misericordia de él, y él sabía que llevaba mucho tiempo en ese estado. Y Dios lo sanó. Juan capítulo 9, versículo 1 al 13. El ciego que Dios, untando lodo en sus ojos, le dio vista. Todos estos ejemplos, hermanos, en el día de reposo. Amén. Ahora usted, leímos en la escritura, me dirá, quizás, pero Dios instauró el día. Dios hizo el día. En Éxodo 31. Por generaciones como pacto con el hombre, porque Él hace pactos con el hombre. Él creó esto, ¿cierto? Por generaciones para recordar al hombre en este caso, para honor de Dios. Pero viene el Hijo de Dios y lo transgrede. ¿Ya? Cambia. Usted es lo que más o menos se está viendo. Porque con Jesús se crea este problema dándole lugar a la controversia, ya que lo acusaren de no respetar la ley de Moisés, porque eso es lo que estaban acusando los fariseos. Había una ley que había sido impuesta y Dios estaba haciendo actos o estaba permitiendo actos de sus discípulos en medio del día del reposo. Y este pacto fue hecho por el mismo Dios. Ahora, nosotros los que sabemos, los que tenemos la revelación, sabemos que Jesús y Dios son lo mismo. ¿Amén? ¿O no es lo mismo? ¿O son tres? ¿O hay puro trinitario aquí? No, sabemos que Jesús y Dios son el mismo. ¿Amén? No son tres personas, no, son el mismo Dios. Una fe, un bautismo, un solo Dios. Ese es aquel que nosotros creemos y predicamos. ¿Amén? Ya, entonces estamos hablando, hay una controversia, Dios está sanando, Dios está libertando, Dios está haciendo cosas, está obrando en el día del reposo. Si usted ha pensado esto, mientras yo le he estado hablando respecto a esto, capaz que hay un bichito de ahí que le está diciendo, sí, es verdad, pero esto, ¿cómo está pasando? ¿Cómo Dios está diciendo? Quiero decirle que su enfoque está mal. Si usted lo pensó en algún momento, su enfoque está totalmente erróneo. Se ha llegado a pensar que la culpa es de Jesús por hacer lo contrario a lo que se dictaminó en el Antiguo Testamento, está profundamente equivocado, hermano. Si yo lo pensé, estuve profundamente equivocado. Y le voy a decir por qué. Juan capítulo 7 dice lo siguiente. En el versículo 14 nos expresa la palabra y nos dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. A Dios le encantaba enseñar. Él siempre estaba enseñando. Y se maravillaban los judíos, dice la palabra, diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, ya, ponga atención al texto, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Y no hay en él injusticia. Fíjese, Dios les pone un ejemplo, porque aquí hay una interpelación respecto de que por qué él sanó a una persona en el día de reposo. Y dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis.
Por cierto, Moisés os dijo os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Como un poquito tirado de las mechas. O sea, si ellos están haciendo algo contra el día de reposo, ¿por qué le dicen a Dios, pucha, tú no puedes sanar en el día de reposo, a pesar de lo importante? ¿Amén? Pero ¿por qué? Usted dice, pero hermano Claudio, Jesús hizo estas cosas en el día de reposo. Y si Él es Dios, ¿por qué las hizo si Él en un principio creó esto? Bueno, Él es Dios. La respuesta está en Marcos capítulo 2, versículo 27, donde dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Si usted se da cuenta, Dios vino a cumplir con un propósito que le envió, Jesús vino a cumplir con un propósito que le envió Dios. Y esta escritura a mí me hace entender de que muchas veces hay formas, hay pactos, podríamos decirle de cierta forma, pero hay algo más importante, hay tradiciones, pero hay algo más importante para Dios. Él no busca, Jesús no buscó su propia gloria, más bien él buscó la gloria del que lo envió, y eso tipifica al verdadero Hijo de Dios. Y esto que es más importante para Dios que la tradición es el amor por el hombre y la mujer. Dios rompió esquemas, Dios rompió a través de su Hijo Jesucristo barreras por amor a nosotros. ¿Cómo es posible que un Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, Rey de reyes, Señor de señores, el alto y sublime, se mostrara a un mundo pecaminoso, se manifestara en carne, como lo dice el Nuevo Testamento, y diera su vida por nosotros? Para alguien, no sé, para un hombre de ciencia, para muchos de los teólogos, esto es un hecho que la verdad es que casi cae en la locura. Pero Dios lo hizo por amor al hombre. ¿Por qué cuando él estaba en la sinagoga no le importó que fuera acusado? Él se saltó todo el protocolo, hermanos. Jesús se saltó toda la solemnidad. Acuérdense que Levítico enseña que la importancia del pacto sobre las generaciones y que obedieran esta ordenanza. Se saltó eso. E incluso él, al saber los pensamientos de los fariseos, porque lo dice en Lucas capítulo 6, versículo 8, dice que Dios conocía los pensamientos de los fariseos y ellos querían acusarle, toma la decisión de hablar en la sinagoga al hombre con la mano seca. Fíjese, toma la decisión, me imagino, la sinagoga, lleno de gente, enseñando, hombres doctos, fariseos, personas esperando la enseñanza. Dios se para, se levanta, le habla al hombre delante de todos, y sabiendo que los otros estaban esperando ese momento, toma la decisión de hablar, le dice al hombre con la mano seca, lo pone en medio del lugar, porque él dice, levántate. Si usted lee la escritura, dice, levántate y ponte en medio. Y luego con autoridad dice, extiende tu mano. Él la extendió y la escritura nos muestra que la mano fue restaurada en ese momento. No sé si usted toma el peso de esto, pero qué glorioso lo que ocurre en ese momento.
Yo encuentro, le pregunto, ¿cuántos quieren tener esa autoridad de Jesús en sus vidas en esta hora? ¿Cuántos quieren vivir con esa autoridad de Dios, esa valentía que muchas veces no está en nosotros? Nos cuesta muchas veces, porque quizás por vergüenza, quizás por cansancio, pero a Dios no le importó nada, no le importó miles de años o cientos de años de tradiciones, de la ley, sino que Él vio la necesidad en un hombre, se levantó, se puso en medio y le dijo, extiende tu mano. Ese es un acto puro de amor, hermanos, de parte de Jesús. Y quiero detenerme en el acto del Señor para con este hombre de la mano seca. Leyendo los evangelios nos señala la palabra que ese hombre fue puesto en la sinagoga por los fariseos. ¿O no? ¿Fue puesto en la sinagoga por los fariseos o no? No, pues no fue puesto en la sinagoga por los fariseos. No nos dice eso la Escritura. Amén. ¿Él estaba involucrado en el complot para inculpar a Jesús? ¿Dice la palabra que estaba involucrado? No, no estaba involucrado. No lo dice. Tampoco lo acierta. Amén. Ni tampoco que estaba utilizando su enfermedad para sacar algún provecho respecto de esta situación. Como uno por ahí que vendió al maestro por tantas monedas de plata. Solo sabemos que, uno, él se encontraba en un lugar donde se enseñaba la palabra de Dios. Él estaba en la sinagoga. Y dos, un lugar donde él quizás no esperaba recibir ese milagro. Tampoco nos dice cuánto tiempo estuvo con su problema, como en el caso de la mujer de los 18, el hombre de Betesda con 38 años, que estuvieron esperando y estuvieron con esa enfermedad. Ese hombre podía ser sencillo, no nos habla respecto de su profesión. Lo que sí sabemos es que estaba en el lugar exacto y tiempo exacto para ser bendecido por Dios. Hoy en día hay muchos que profesan las buenas nuevas, el Evangelio. ¿Amén? Hablan de amor, pero solo se preocupan en la forma. Y esto es un poco un análisis personal que cada uno debe hacer en sí. Hablan de amor, pero solo se preocupan de la forma, como yo les indico, que haya más ingresos en las iglesias, que las enseñanzas, la doctrina y la forma de la iglesia sea lo más actualizada y a la moda. Muchos incluso ven la iglesia y la congregación como un negocio. Y la Biblia nos habla de estos hombres que Dios confrontó, llamados fariseos, que se preocupaban más de la apariencia que de realmente el enfoque que tenía que tener el hombre en Dios, como lo demostró Jesús. Y sabes que su enfoque estaba más ligado a lo terrenal que a lo celestial. Hombres y mujeres que no les interesa la salvación de un alma, sino que pretenden solamente figurar y tienen apariencia de piedad. Pero nosotros no estamos ahí, ¿cierto, hermano Juanito? ¿Cierto, hermana Vivi? Pero aquellos que tenemos un enfoque diferente, Dios está dispuesto a colocar en el tiempo y lugar exactos para demostrar su poder. Por lo que tomemos esa autoridad de Cristo. ¿Cuántos quieren tomar la autoridad de Cristo? Amén. Y así como Él no le importó que lo acusaran, salvemos aquello que se ha perdido. ¿Cuántos quieren salvar aquello que se ha perdido? ¿Cuántos tienen personas que se han perdido? Bendito sea el nombre de Jesús. Salvemos lo que se ha perdido. Hay hombres y mujeres que hoy están perdiendo sus vidas porque muchos siguen enfocados en hacer crecer económicamente las iglesias cuando Dios nos enseña a ir en búsqueda de las almas.
Seamos instrumentos de Jesús para cambio. Que nuestro enfoque no sea solo en el yo. Hagamos la voluntad de aquel que nos escogió. Hoy Dios está buscando obreros con un enfoque diferente. Que salgamos de lo común, porque es verdad, muchas veces nos encerramos en lo cotidiano. Y cuando hablo de lo cotidiano no hablo tan solamente dentro de lo que es secular, sino que también de lo espiritual. Y le damos mayor importancia a otras cosas, siendo que la importancia mayor tiene que ser en lo que Dios nos mandó a hacer, a rescatar almas, a predicar su palabra, a traer aquello que se ha perdido. Fíjese, yo el otro día les contaba en la situación que había vivido mi esposa con su amiga, la cual eh, se suicidó. Y yo estaba haciendo este mensaje y como que sentía que Dios me recordaba eso, me recordaba eso. Y de cierta forma también ponía en mí eh, eh, una inquietud. Porque muchas veces uno escucha, dice, esta persona tiene problemas, esta persona está en la droga, esta persona está con una angustia, porque las enfermedades no tan solamente son físicas, también son psicológicas, y el diablo ha hecho estragos en esta generación con esta parte emocional, psicológica, y que hoy muchos no le toman la importancia. Nuestro enfoque tiene que ser en las personas, en las almas, porque ese fue el enfoque que Dios Jesucristo dejó en esta tierra. Dios es verdad que él instauró en los discípulos, en la iglesia, Él escogió para que Él continuara en esto. Y Dios dejó muchas herramientas para la edificación del pueblo de Dios. El otro día estaba leyendo respecto de los dones espirituales, que hace mucho tiempo que no leía respecto de eso, del el don de fe, la palabra de sabiduría, el don de ciencia, y todos estos dones espirituales que vienen juntamente con el Espíritu Santo. Y estos dones obviamente son herramientas, junto con la palabra, con la espada, ¿cierto? Son herramientas que tenemos dentro del pueblo del Señor. Pero muchas veces no las ocupamos. Muchas veces, y yo estoy haciendo esto, no sé si a usted le ha pasado, porque aquí cada uno conoce su corazón y Dios conoce el corazón de cada uno. Pero yo también tengo que hacer una retrospección y dar a entender que quizás si yo me hubiera preocupado, quizás si yo hubiera llamado a esa persona, quizás yo le hubiera hablado del mensaje de Dios, esa persona nos hubiera quitado la vida. Independientemente de la forma, independientemente de la situación en la que ella se encontraba, porque no era una situación fácil. Como yo les comentaba, había una situación de abandono, drogadicción, alcoholismo y muchas cosas más. Pero Dios me amonesta en esta hora de que debemos dejar de enfocarnos en las cosas que Él nos enfocó y nos enfoquemos o tengamos un enfoque diferente y apelemos más a aquellas almas, a aquellas personas que realmente necesitan un cambio de parte de Dios. Y nosotros que tenemos esto maravilloso que Dios nos entregó, nosotros que tenemos la bendición de ser hijo de Dios, porque es una bendición, mi hermano, ser hijo de Dios. Es algo tan maravilloso ser hijo de Dios. Es tan maravilloso. Cuesta, sí, es verdad, cuesta. Desde pequeño muchas veces las burlas, la incomprensión, la intolerancia.
con nosotros. Cuando yo pequeño sufrí mucho de esto. De hecho, me molestaban mucho, porque en vez de hablar otras cosas, hablaba de la palabra de Dios cuando estaba en el colegio. Me ponían sobrenombre, el pastor, cosas así. Y se burlaban de mí porque yo amaba la palabra de Dios en mi juventud, más joven todavía. Pero Dios me amonesta, hermanos. Me amonesta y siento en esto también compartirlo con cada uno en este devocional, en esta enseñanza. Hay muchos que están sufriendo, están afuera y necesitan de que alguien diga, heme aquí. Necesitan que alguien diga, aleluya. Que alguien sea instrumento para ellos. Hace unos años atrás perdí a mi abuelo, que tenía muy ligado a mí. Y también me dolió mucho que él se haya ido y no haya entendido el mensaje, que no haya entendido la salvación, a pesar de que se le habló. Pero hay muchas oportunidades que tenemos, hermanos, que Dios nos da y muchas veces por nuestro miedo, por no tener la autoridad del Señor, no querer hablar, se nos pasa. Y con esto ya termino. Dios está buscando obreros con un enfoque diferente, como había yo dicho. Y ahí es cuando nosotros tenemos que actuar. Ahí es cuando nosotros tenemos que decir amén, Señor Jesús. Y esto es para mí, esto es para ustedes, para el que está escuchando. Es cuando tenemos que tomar la armadura de Dios, tenemos que tomar el poder que Dios nos ha concedido, dejar de lado todo aquello que nos ata, dejar de lado todo aquello que nos produce rencor, eh, la amargura, dejarla de lado y avanzar con el Señor. Porque hay muchas almas que necesitan de Cristo y necesitan que hombres y mujeres no se concentren solamente en la forma, sino que se enfoquen de forma diferente para que así ellos puedan alcanzar la salvación, para que así ellos puedan alcanzar lo que hoy nosotros tenemos. Porque ¿cuántos en esta hora, hermanos, quieren correr con Dios? ¿Cuántos quieren caminar, correr, andar de victoria, ser instrumentos, siervos del Altísimo? Hoy es tiempo de cambiar nuestro enfoque, hoy es tiempo de avanzar. No sé si usted lo siente, no sé si usted quiere hacer hoy día un compromiso con Dios. Cuando yo digo varones, también hablo de mis hermanas. Todos tenemos que hacer un compromiso con Dios. Y para eso tenemos que dejar de lado nuestro ego, nuestro yo y todo aquello que empaña la voluntad del Señor. Usted dirá, ¿es que Jesús era Dios? Sí, pero él también sintió hambre. Como hombre, sintió hambre. Como hombre no tuvo dónde recostar su cabeza. Como hombre sufrió. Como hombre tuvo miedo también cuando estaba en el madero de la cruz. Por lo que, así como él pudo, nosotros también podemos. Recuerde como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que yo quiero dejarte con esto, mi hermano, a través de este devocional, que nuestro enfoque sea diferente, que sea conforme a Jesús.